Hola, ¿qué tal? Pues esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos dentro de la química. Mi nombre es Shelly Vanessa García Cavia y comenzaremos con esta exposición. Pues primeramente vamos a tener nuestra tabla de contenido, que vamos a tener una introducción, definiciones, también tipos de los compuestos orgánicos e inorgánicos, las diferencias que hay entre ellos, la importancia económica, social, industrial y ambiental en la normativa, tenemos conclusiones y finalmente las referencias. Bueno, la introducción. Pues esta presentación va a hablar sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos dentro de la química. Pues, ¿qué es la química? Es la ciencia que estudia la composición, las propiedades y las transformaciones de la materia. ¿Qué es la materia? Pues todo lo que tiene masa, ocupa un volumen e interactúa con la gravedad. También tenemos la definición de los compuestos químicos, que básicamente nos explica qué es la combinación química de dos o más elementos que tienen que ser diferentes con una proporción fija. Se pueden separar mediante métodos químicos. Obviamente cuando se separan pues generan estructuras mucho más sencillas y tenemos que los compuestos tienen propiedades muy diferentes a los elementos que los componen. Ok, tenemos la definición del compuesto orgánico, que aquí en estos muy escasa o rara vez se puede encontrar el carbón, de que los hay, pero en muy poca medida. Estos se forman a partir de óxidos, bases, ácidos o sales. Como les comentaba, pues aquí tenemos unos ejemplos en los que se presenta el carbón cuando son inorgánicos, como lo es el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. También tenemos compuestos que tienen ion, que significa que es un átomo o molécula que tiende a ganar o perder electrones. En este caso tenemos como ejemplos el carbonato, el bicarbonato y el cianuro. Tenemos lo que son el compuesto orgánico, que estos se presentan con, pues mayormente contienen carbono, ¿no? Y se presentan con enlaces covalentes, que quiere decir que tienen un enlace covalente, pues que comparten electrones. Como por ejemplo tenemos el carbono-carbono o el carbono-hidrógeno, que estos mayormente son llamados como hidrocarburos. Más adelante voy a explicarlo mejor. Pues mayormente son utilizados como combustibles, como algunos derivados del petróleo, podría ser las gasolinas, el diésel, el gas natural o el metano o el carbón. Y pues aquí también tenemos que se utiliza o se presenta mayormente en las biomoléculas que tenemos los seres vivos, los seres humanos y pues en general las plantas y animales, ¿no? Aquí cabe recalcar que anteriormente se decía que los compuestos orgánicos solo se encontraban dentro de la naturaleza y en los seres vivos. Bien, tenemos los compuestos inorgánicos. Tenemos los óxidos básicos, que prácticamente también se les llama como óxidos metálicos, que vaya el nombre, es a partir de un óxido con un metal. Tenemos, por ejemplo, el óxido de titanio, el óxido niquélico y el óxido áurico. Tenemos los óxidos ácidos, que también son llamados anhídridos o anhídridos ácidos. Esto se debe a la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. Como por ejemplo tenemos el anhídrido carbónico, el anhídrido clorhídrico y el anhídrido silícico. Cabe aclarar que el anhídrido carbónico pues está mayor presente en lo que son los extintores. Seguimos con, bueno, y estos también se encuentran mucho en lo que son los materiales de construcción o incluso en algunos medicamentos. Tenemos los hidruros,
que están formados por un halógeno y cualquier otro elemento. Existen, por lo tanto, hidruros metálicos y no metálicos. Tenemos como ejemplo el amoníaco, el hidruro de sodio y el hidruro de calcio. Mayormente los hidruros son utilizados como catalizadores. Tenemos los hidrácidos, que son ácidos que se desarrollan con un hidrógeno y con un halógeno. También son conocidos como ácidos binarios porque pues se forman a partir de dos elementos. Y tenemos como ejemplos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tal vez así no lo hayan escuchado, pero es el ácido estomacal. Tenemos el ácido yodrídico y el ácido bromídrico. Del otro lado tenemos los hidróxidos, que se forman a partir de un metal y varios aniones hidroxilo, pues en lugar de un oxígeno, y como lo sucede con los óxidos. ¿Qué es un anión? Es un ion, pero cargado negativamente. Tenemos como ejemplos el hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Tenemos los hidrácidos, que pues son compuestos ternarios porque están formados a partir de tres, que en este caso es un oxígeno, un hidrógeno y un no metal. También se debe a que se le incorpora agua a un óxido ácido. En este caso tenemos como ejemplos el ácido nítrico, el ácido clorhídrico y el ácido fosfírico. Estos regularmente son muy corrosivos. Tenemos las oxisales, que igual son sales ternarias. Están formadas a partir de un metal, un no metal y un oxígeno. Son consideradas también las sales de los ácidos oxácidos, ya que están formadas por la sustitución de los hidrógenos del oxácido por un metal. O sea, en vez de tener hidrógeno, tiene un metal. Y, por ejemplo, tenemos el nitrato de sodio, el carbonato de calcio, el fosfato de magnesio. Mayormente estos oxisales se presentan en pues partículas blancas, como si fueran sales, así, tal cual. Finalmente tenemos las sales binarias, que se forman a partir de la unión de un metal con un no metal. Por ejemplo, tenemos el fluoruro de magnesio, el bromuro de potasio y el cloruro de sodio. El cloruro de sodio pues es la sal que consumimos a diario. Tenemos los compuestos orgánicos. En estos se clasifican en 6. Tenemos los hidrocarburos, que como ya les comentaba, se forman a partir de la unión de un carbono con un hidrógeno. Pues son los compuestos más simples que se llegan a presentar con las sustancias principales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el metano, el etano y el propano, que mayormente pues estos son gases. Tenemos los halogenuros, que son formados por la unión de un halógeno, como puede ser el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, con metales. Tienen un aspecto metálico, de hecho tienen escasa dureza y son solubles en agua, como por ejemplo el cloruro de sodio, que ya les explicaba que era la sal, el yoduro de potasio y el bromoenato. Tenemos los alcoholes, formados a partir de los hidrocarburos mediante la sustitución de uno o más grupos de hidroxilo. ¿Qué es el hidroxilo? Es prácticamente un grupo funcional de la química que consiste en que un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno están unidos covalentemente. Bueno, en este caso, por más o más grupos de hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno, como por ejemplo tenemos el glicerol, etanol y el metanol. Tenemos los éteres, que están compuestos por el oxígeno, que sirve de enlace entre dos radicales orgánicos. La mayoría son líquidos, aunque pues podemos encontrar también en gas, como es el éter metálico, y en sólidos, como sería el éter de glucosa, que sería la celulosa. Mayormente esto lo podemos encontrar en la química, también como en solventes. Y como por ejemplo tenemos el
dimetílico, dietílico y el metilpropílico. Tenemos los aldehídos cetonas. Estos comparten pues el grupo funcional yerbano carbonilo, que pues se forma a partir de un compuesto de carbón con un oxígeno, donde el carbón pues está unido, precisamente lo que decía, con un enlace doble. En el caso de los aldehídos, a un átomo de hidrógeno, y en el caso de las cetonas, a dos gases alquilo. Como por ejemplo tenemos propanal, el butatona, que es una acetona, y la propanona. Los esteres se forman a partir de la unión de ácidos con alcoholes, generando agua como subproducto. Se escribe como si fuera una sal con la terminación ato, luego del nombre del radical alcohólico con el que se reacciona dicho ácido, como por ejemplo cetato de metilo, acetato de etilo y butirato de etilo, como lo hice, pues termina en ato y seguido del radical alcohólico. El acetato de metilo lo podemos encontrar incluso en los aromatizantes de las bebidas o los jugos que llevan pues algunas frutas, como en este caso pues la piña. Tenemos ejemplos. Los ejemplos de los compuestos orgánicos es acetona, que es para remover los barnices de las uñas; ácido acético, que es un componente del vinagre; ácido fórmico, que es una sustancia defensiva de las hormigas; alcohol isopropílico, que es un desinfectante epidérmico; el benceno, que es un aditivo de la gasolina, algunos detergentes, tinturas y algunas otras cosas más. Tenemos el butano, que es un gas combustible. Tenemos la glucosa, que simplemente es un azúcar que tenemos todos los seres vivos, que nos proporciona energía. El etanol, que es un componente de las bebidas alcohólicas. El formaldehído, para preservar los tejidos vivos; y la glicerina o glicerol, que es un agente anticongelante. Tenemos igual ejemplos de tipos de compuestos inorgánicos, como el ácido sulfúrico, que es el ácido de las baterías para los vehículos. Tenemos el ácido clorhídrico, que como ya lo había explicado, es el ácido del estómago. El agua, que es pues usada para la hidratación de los seres vivos, la higiene, la industria agropecuaria, el consumo humano, pues para diversas actividades, ¿no? El agua lo ocupamos a diario y es una fuente vital para la supervivencia. Tenemos el azul de Prusia, que es usado como un colorante; el bicarbonato de sodio, que pues tiene muchísimos usos, como lo es en la cocina, en la limpieza, en la industria farmacéutica, incluso en la limpieza pues es un gran desinfectante y pues arranca la grasa a la hora de lavar trastes. Tenemos el carbonato de calcio, que trata la acidez estomacal. Tenemos el cloruro de bario, que es un componente en los fuegos artificiales. Tenemos el dióxido de azufre, que es un gas tóxico emanando de las erupciones volcánicas. Y también tenemos el dióxido de carbono, que es liberado con la respiración, y que pues igual lo utilizan las plantas para la fotosíntesis. Cabe aclarar que hay mucho más ejemplos, pero yo solo puse estos. Bien, continuamos con sus diferencias. Las diferencias es que, como ya les comentaba, un orgánico pues tiene carbono, incluso llega a tener hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Por qué se les llamaba que estas pues eran las biomoléculas y se encontraban en todos lados de la naturaleza y los seres vivos? Pues prácticamente por esto, porque nosotros estamos formados del chon. Que chon pues es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, precisamente las biomoléculas que generan
vida. Y del otro lado pues tenemos a los inorgánicos, que están formados por casi todos los elementos de la tabla periódica, que en este caso es el carbono, pero llegan a tener. Bien, en los compuestos orgánicos forman moléculas pequeñas, grandes y polímeros. Eh, en el caso de los inorgánicos, pues forman redes iónicas. En este caso, como ya se les explicaba, tienden a perder o tienden a ganar electrones. Presentan igual una estructura cristalina. Los compuestos orgánicos, muchos de los compuestos pueden presentar isomeria. Bueno, tenemos que... Y bueno, ¿qué es una isomeria? Pues tenemos que tienen la misma fórmula, pero están unidos de diferente forma. Entonces, por lo tanto, tienen propiedades pues diferentes. Y también predominan los enlaces covalentes. Por el otro lado, tenemos que un compuesto orgánico presenta enlaces iónicos que pueden ser covalentes y metálicos. Y pues en general tenemos que los compuestos orgánicos presentan puntos de fusión y ebullición muy bajos, son solubles en disolventes no polares y débilmente en polares. ¿Qué son los polares? Pues son moléculas que eh, están cargadas de un lado pues ligeramente positivo y del otro lado ligeramente negativo. Y los no polares pues tienen una carga igualitaria. Eh, También son insolubles en disolventes polares como lo es el agua. Son combustibles y producen principalmente dióxido de carbono y agua. No conducen electricidad y en la naturaleza pues se encuentran presentes, como ya lo vengo diciendo a lo largo de toda la exposición, en plantas y animales. Se descomponen fácilmente al calentarlos. Y por el otro lado, en los inorgánicos tenemos que tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, se disuelven en disolventes polares como en el agua, mientras que los inorgánicos no. Eh, Son poco o nada combustibles, pueden conducir la electricidad en estado sólido, como son los metales, y en algunos disueltos o fundidos, como en las sales. Eh, en la naturaleza pues se encuentran libres y forman minerales que se encuentran en la corteza terrestre y soportan altas temperaturas. Bien, tenemos la importancia económica. La importancia económica en los compuestos inorgánicos es que pues, se utilizan en industria como en la construcción de cemento y metales, en la agricultura para los fertilizantes y en la producción de energía como en los compuestos combustibles fósiles y los minerales. Y pues obviamente en la fabricación de compuestos eléctricos o productos eléctricos. Y pues en qué nos ayuda todo esto económicamente, pues obviamente que regionalmente va a generar empleos, va a hacer que si un día alguien quiere construir una casa, remodelar su casa o cosas así, pues obviamente necesitará materiales de construcción. En el caso a lo mejor del campo, para ser un poco más específica, pues en la agricultura, ¿no? Que se ocupan los fertilizantes para poder llevar a cabo sus cosechas. Y pues a nivel nacional tenemos que pues cada una de esas generaciones de esa compra y venta de productos vamos a tener que habrá un crecimiento del Producto Interno Bruto del país. En el caso de los compuestos orgánicos tenemos que son utilizados en la materia prima de las industrias como lo es la petroquímica, la farmacéutica, la textil, la alimentaria y de plásticos incluso. La producción y transformación de estos compuestos genera un empleo y una riqueza, generando e impulsando el desarrollo económico tanto regional como del país. Porque pues, si tenemos que en Tabasco, como lo estaban haciendo con la petrolera de Dos Bocas, pues obviamente a nivel regional va a generar mucho más pues empleos, ¿no? En este caso, y se va a
a enriquecer tanto el Estado como el país en general. Y esto va muy ligado a muchas relaciones, porque ya no somos tan dependientes a lo mejor de Estados Unidos. Tenemos la importancia social, que pues obviamente en los productos orgánicos, tenemos que hay alimentos cultivados sin pesticidas, que son cada vez más demandados por los consumidores, que en estos nos preocupamos que por la salud, que por el medio ambiente, que si ya no tengan este tipo de productos dañinos para nuestro sistema. Y además que en la industria química pues se producen materiales para la mejora de la calidad de vida, como en medicamentos y materiales igualmente de construcción. En los inorgánicos tenemos el agua potable, que es obviamente esencial para la vida. Los materiales de construcción, que son fundamentos para el bienestar social. Y la producción de fertilizantes inorgánicos permite aumentar la productividad agrícola, garantizando el suministro de alimentos. Y pues fuera de solo ser como cosas para subsistir, pues también genera relaciones, ¿no? En el hecho de la compra y venta, pues genera un intercambio. Tenemos la importancia industrial, que esto nos habla en los compuestos inorgánicos, que pues obviamente se produce una gran variedad de productos, desde los ácidos hasta las bases. Tenemos sales y metales que son utilizados en diversos procesos industriales. E incluso para la conservación a lo mejor de algún alimento se utilizan estos materiales, ¿no? Tenemos los compuestos orgánicos, que mayormente pues se presentan en la fabricación de plásticos, como combustibles y en lubricantes. Para a lo mejor las piezas de los autos, ahí se utilizan estos lubricantes. Tenemos la importancia ambiental. Pues si no controlamos todos estos compuestos, como lo es el dióxido de carbono, pues se genera una contaminación del agua y del aire, por lo que pues sí tenemos que estar muy conscientes de que sí nos pueden beneficiar mucho, pero también hay que saberlos tratar y tener mucho cuidado, porque pues nuestra huella de carbono está muy cañona. Tenemos los compuestos inorgánicos, que pues obviamente aquí contaminamos el suelo, contaminamos el agua, como les digo, tenemos que sí nos sirven para muchas cosas, pero también hay que ser conscientes de que hay un límite y debemos de pues acatar ciertas normativas para también no contaminar más de lo que ya está en nuestro planeta. Y pues una opción sería mucho pues plantar árboles. Bien, tenemos la normatividad. Pues ¿por qué es importante? Pues es fundamental para los compuestos orgánicos como inorgánicos, permitiendo una comunicación clara y precisa dentro de la ciencia y la industria. Los sistemas de nomenclatura se aplican a ambos tipos de compuestos, aunque con algunas diferencias debido a la naturaleza de sus estructuras, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto de la normatividad? Pues prácticamente para que haya una buena comunicación y correlación. Bien, tenemos que en los compuestos orgánicos pues se utiliza una nomenclatura que prácticamente es sobre la estructura de carbón y los enlaces que forman los compuestos. Se utilizan prefijos y sufijos para identificar cadenas de carbono y grupos funcionales y otros detalles de las estructuras. En el caso de los compuestos inorgánicos, pues la nomenclatura se basa en la combinación de elementos y sus estados de oxidación. Se utilizan sistemas como la nomenclatura sistemática, como la stock y la tradicional para nombrar estos compuestos. Tenemos un control y una seguridad, ¿no? Que prácticamente para qué nos ayuda todo esto, pues para tener regulaciones sobre el transporte, el almacenamiento, el uso de estos compuestos. Se aplica tanto en sustancias orgánicas como inorgánicas, y esto es esencial para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente.
tenemos legislación específica. ¿Qué quiere decir esto? Que existen leyes y reglamentos específicos para el manejo de sustancias peligrosas que se pueden clasificar tanto en orgánicos como inorgánicos según su peligrosidad. Vemos que para la investigación permite la reproducibilidad de experimentos y la comparación de resultados entre diferentes laboratorios, ¿no? Que es como les decía, pues al haber una nomenclatura se puede saber qué tipo de producto o elemento contiene, ¿no? Tenemos la evaluación y registro, que también incluye registros para la evaluación de los nuevos compuestos químicos. Y pues esto a su vez ayuda con la seguridad y el control. La comunicación, como les decía, pues al haber una correcta nomenclatura se formula una correcta comunicación de qué compuestos lleva, qué elementos lleva y tal. Y en la industria, pues obviamente nos aseguramos de la calidad de los productos, la seguridad de los procesos y el cumplimiento de las regulaciones, tanto ambientales como sociales. Y pues finalmente mis conclusiones. Pues prácticamente los compuestos orgánicos son muy esenciales, tanto ambos, pero voy a hablar un poco primeramente de los compuestos orgánicos, pues son la base de la vida, ¿no? En la Tierra y se encuentran en todos los seres vivos alrededor de nuestra naturaleza y pues los podemos encontrar en diversas formas. También cabe destacar que los compuestos orgánicos son biodegradables y renovables, pero también pueden ser contaminantes si no se manejan adecuadamente. Pues por el otro lado tenemos a los compuestos inorgánicos que también llegan a ser esenciales para la industria y la tecnología y pues igualmente pueden tener impactos negativos para el medio ambiente si no se manejan de forma sustentable. Como les decía, pues en todo hay un límite. Tenemos la normatividad y la regulación, que pues todo esto nos sirve, todas estas leyes nos sirven para saber precisamente esos límites y hasta dónde podemos llegar con pues el manejo de todos estos compuestos que nos ayudan muchísimo para nuestra vida diaria, pero también saberlos cuidar y cómo los podemos preservar en el caso del agua y cómo también podemos hacer que nuestro planeta no sea, bueno, no dejar una huella más enorme de la que ya tenemos nuestra huella de carbono, ¿no? Y pues como llamados de atención, pues sería el uso responsable de todos estos compuestos, investigación y obviamente que no porque digamos es que no lo sabía, no nos hace menos culpables de las consecuencias que podamos traer a nuestro planeta. Obviamente tenemos regulaciones y cumplimientos y sobre todo tener una educación, como les digo, investigar por su propia cuenta y tener conciencia sobre todos estos temas. Y bueno, finalmente pues les presento mis referencias y eso sería todo por la exposición del día de hoy. Espero que esta exposición sea de su agrado y sobre todo para crear conciencia. Hasta luego.